Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Sí, me confirman por el Messenger. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Gracias, Jefferson, Sebastián, Rachel. ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes con todos. Eh, Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal con los que ahí se están manifestando? Ah, se me escucha abajo. Ah, lo que pasa es que es mi voz, ¿no? Porque estoy un poquito más de la garganta. A ver, ahora sí. A ver, ahora, hola, hola. Ahora, ¿se me escucha más? Hola, ¿se me escucha más? A ver, ya, se me escucha por ahí bien, dice. Ya, listo, ahora sí. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar por aquí. Déjame desactivar esto. Buenas tardes con todos los conectados y los que están ingresando y saludando. Buenas tardes. Ya, ahora sí. Listo. Muy bien, gracias. Creo que era por el la cámara, ¿ah? La cámara. Ya, ahora sí. Y ahora sí, estamos listos. Hoy nos toca la semana 19, ¿no? La semana 19, nuestra penúltima semana. ¿Y qué nos toca hoy exactamente? Bueno, hemos reservado el tema de hoy para desarrollar el capítulo referente al gobierno de Fujimori. Entonces vamos por aquí a presentar nuestro material, ¿ya? Ya, a ver un momentito. A ver, ya, ahora sí. Confírmenme, por favor, si están viendo el material. A ver, un ratito, ahorita lo voy a compartir. Todavía no. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí, chicos. A ver. Ya, aquí vamos a compartir, ¿ya? A ver, un momentito. Acá está. A ver, confírmame, por favor, ahora sí. Y ya estás viendo el material. Sí, ya, genial. Bueno, jóvenes, entonces vamos con el tema de hoy. Eh, Tenemos toda la clase de hoy, pues chicos, nuestro tema es sobre el gobierno de Fujimori. ¿Ya? Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué una clase es de Fujimori? Bueno, porque primero, San Marcos últimamente lo está considerando muchísimo, también porque es un gobierno importante para entender el Perú actual, el Perú contemporáneo. Recuerden que en los temas finales del prospecto de Historia del Perú tenemos el gobierno de Paniagua, el gobierno de Toledo, y entonces para entender esos gobiernos finales tenemos que también enfocar este gobierno.
Y la otra idea sobre el por qué se ha planteado este tema sobre Fujimori en una clase es porque aquí se va a hablar pues también algo de cívica, algo de economía, ¿ya? Entonces, por eso es un tema también importante. Bueno, jóvenes, entonces estamos en los años de 1990, ¿ya? Y recuerda que la década de los 80 nos deja con un saldo muy, pero muy crítico, ¿no es cierto? Esa crisis de los años 90 tenía cuatro grandes problemas a resolver. Quien ganara las elecciones en 1990 necesariamente tenía que resolver estos problemas que nos arrastraban desde la década de los años 80. ¿Qué problemas, profe? Por ejemplo, tenemos nosotros el problema de la hiperinflación, generada por qué modelo económico. Recuerden, chicos, cómo se llama ese modelo económico que también empezaba con H y que fue el causante de ello. Muy bien, excelente respuesta. La heterodoxia. Perfecto, muy bien, Jefferson. Otro problema terrible era también el tema de los altos niveles de corrupción que habían en el Estado. ¿Ya? Un tercer elemento terrible era la terrible violencia política que afectaba el Perú. ¿Qué cosa es eso, profe? Era el enfrentamiento entre el ejército, ¿no? La Fuerza Armada en todo caso, y las fuerzas rebeldes, subversivas, terroristas de Sendero y MRTA. Y el cuarto gran problema que afrontaba el país era el avance del narcotráfico, especialmente en la selva alta. Ahí se estaba desarrollando el narcotráfico. ¿Sí? Antes de eso, chicos, en 1990 se presentaron varios candidatos, pero estos dos que vemos aquí, el de aquí, pues chicos, ¿quién es él? Allá, mira, el que vemos en la parte izquierda de tu pantalla es Mario Vargas Llosa, conocido por la literatura, el boom latinoamericano, etcétera. Y a su lado tenemos a Alberto Fujimori, ¿ya? Un candidato no tan conocido. Vargas Llosa, si bien era conocido en el campo de la literatura, pero en la política era muy poco conocido. Por tanto, chicos, ¿cómo llamamos a estos políticos que, digamos, son vistos por la gente como independientes? ¿Te acuerdas? ¿Cómo llamamos en inglés estos independientes? Y fue incluso una pregunta en Misión San Marcos, ¿no? En inglés esto se llama los, ajá, muy bien en el chat, no se olviden chicos, los demás, outsiders. Y los dos eran ese tipo de político, ¿ya? Entonces, pasaron a una primera vuelta donde quedó como voto mayoritario Mario Vargas Llosa, con su agrupación El Fredemo, y en segundo lugar quedó Alberto Fujimori, con su agrupación Cambio 90. Profe, ¿y por qué Fujimori pasa a la segunda vuelta? Primero Fujimori, chicos, repito, nomás te comento, tenía solamente 3% de aprobación. Nadie lo conocía. Pero ¿por qué Fujimori comienza a avanzar, incluso llegar a la segunda vuelta por primera vez en la historia del Perú? Eso nunca se había dado, ¿no, chicos? Es algo histórico por eso, ¿no? La primera vez en la historia del Perú republicano. Algo que hoy día es algo muy común, ¿no? La segunda vuelta. Bueno, hay algunas razones para explicar por qué Fujimori pasa a la segunda vuelta. Uno son los errores de Vargas Llosa. Un error fue ser muy sincero. En esa foto que tú ves ahí,
Justamente los dos habían tenido un debate por la presidencia en la segunda vuelta. A Vargas Llosa, ¿qué le preguntaron? Señor Vargas Llosa, ¿usted qué va a hacer ante la inflación? Yo voy a aplicar, dice él, el shock. El shock. Él dice así, ¿no? Voy a aplicar el shock. Y a Fujimori le preguntaron, ¿y usted, señor Fujimori, también va a hacer lo mismo? No. Yo no voy a hacer el shock económico. Y todavía enfáticamente lo dice, ¿no? No voy a hacer el shock, dice Fujimori. Y bueno, ese es un error que cometió Vargas Llosa, la sinceridad política. El otro factor es, chicos, que en la segunda vuelta Fujimori, ¿quién lo apoyó? Mario Vargas Llosa seguía con su agrupación Predemo. Y en la segunda vuelta electoral, ¿quién termina apoyando a Alberto Fujimori Fujimori? El APRA, el Partido Aprista Peruano y una agrupación llamada la Izquierda Unida. Y así Fujimori termina ganando las elecciones. ¿Ya? Entonces, no se olviden que fue la primera vez que pasamos a una segunda vuelta electoral, algo que después va a ser algo muy común hasta el día de hoy. Y dos, que el llamado chino, no era chino, claro, era japonés, gana las elecciones con estos errores que te he comentado, perdón, y además porque Fujimori fue bastante práctico, ¿no? Usó su famoso lema, honradez, tecnología y trabajo. ¿No es cierto? Ahí está. Profe, ¿por qué honradez? Porque mira, la honradez comparando con la corrupción, obviamente eran dos polos opuestos. Tecnología, ¿por qué, profe? Porque, bueno, nuestro país se caracteriza por tener una economía muy informal. Se creía, chicos, que Fujimori iba a traer tecnología, industrias. Porque él lo dijo en su campaña electoral, ¿no? Él dijo, yo voy a reactivar las industrias, yo no voy a privatizar, no voy a vender las industrias del Estado. Vamos a hacer como una nueva Japón. Para eso hay que trabajar duro, dice Fujimori, y el trabajo va a ser dignamente asalariado. Y la gente tomó ese lema como una verdad. ¿Ven? Ahora bien, chicos, comenzamos con su primer gobierno. ¿Y cuál fue la primera medida de su gobierno? La primera medida fue una mentira. Fujimori dijo no al shock, pero después dijo sí al shock. Ajá, profe, ¿por qué pasó del sí o del no al sí? Primero porque Fujimori, chicos, no tenía un plan de gobierno real, no tenía asesores técnicos. Entonces los asesores de Vargas Llosa pasan a trabajar con Fujimori. Uno de ellos fue Hernando de Soto, ¿ya? El economista que todavía sigue vigente, ¿no? Y entonces él le sugiere a Fujimori aplicar esto de aquí. Observa, económico, ¿sí? Que puede ser una pregunta de admisión, San Marcos. Ahí está. Profe, ¿y qué cosa es eso? Bueno, en concreto, el shock económico es una medida económica que consiste en una alta contracción de la demanda. ¿Y cómo se contrae la demanda? Aumentando los precios. ¿Ya? Eso se llama shock, chicos. Aumentando los precios. Y por eso, mira la frase, mira ese famoso lema, el pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. ¿Verdad? O sea que si tú antes comprabas con 9.000 intis, comprabas 10 panes, ahora vas a comprar 25.000 intis, esos 10 panes, lo cual significa que no vas a comprar realmente 10 panes, ¿no? Vas a comprar 3 panes. O sea, dejas de comer pan de 10 panes para tu mamá, tu papá, tus hermanitos, y tú.
Ahora van a comer 3 panes, ¿no es cierto? Un pan para la mamita de repente, la mamá, el otro pan para todos los hermanitos y el otro pan también para los hermanitos, porque tú sabes que los papás, a veces nos quitamos el pan de la boca para dar a los hijos, ¿no? Ah, la profe, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte. Y mira la frase, que Dios nos ayude, como diciendo, cada uno tiene que salvarse. Yo como gobierno no te voy a salvar. Sobrevive. ¿Quién dijo eso, profe, esa frase? El ministro de Economía de Fujimori, Juan Carlos Hurtado Mila, anunciando el shock en 1990. ¿Ya? Ahí está. Profe. ¿Y este shock, profe, era parte de algún modelo económico que Fujimori estaba ya poniendo en marcha? Sí, era parte del modelo neoliberal. ¿Sí? El modelo neoliberal también se le conoce con qué nombre? La economía de libre mercado. ¿Ya? Entonces, chicos, recuerden, por favor, ese choque económico tendrá un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Reducir o acabar con la hiperinflación. Profe, ¿y lo logró? Técnicamente sí. La hiperinflación bajó y los precios comenzaron a estabilizarse. ¿Está bien? No entiendo, profe, si el precio sube, ¿sí o no? Si el precio sube, ¿qué significa eso? Que la demanda disminuye. Y si la demanda disminuye, los precios también nuevamente comienzan a bajar. ¿Se dan cuenta? Eso era la jugada de Fujimori. Y si los precios suben, la oferta también termina subiendo, ¿verdad? Y si la demanda comienza a disminuir por el aumento de precios, los precios comienzan a bajar. Pero para que la gente no se dé cuenta que los precios han bajado de alguna manera, el gobierno comenzó a cambiar la moneda nacional. Pasamos del INTI al nuevo sol. 1 millón de INTIs equivalía a un nuevo sol. Ahí está. Todo eso, chicos, forma parte de el programa neoliberal, ¿de acuerdo? Ahora bien, a continuación Fujimori comienza a privatizar la primera empresa del Estado peruano. El argumento era que las empresas eran muy costosas para el Estado, eran poco eficientes. ¿Sí? Y entonces el gobierno privatizó la primera empresa que se llamó Entel Perú. Profe, ¿el actual que me da el servicio de Internet? No, este era del Estado peruano. Había una empresa llamada así y lo cambia Fujimori por la empresa Telefónica del Perú. ¿Recuerdan Telefónica? Después llamado Movistar. Ahí está. Con eso viene la primera privatización. ¿Ya? Ahora, sin embargo, chicos, Fujimori, ¿ya? Fujimori, acá está, mire el anuncio, el shock, ¿verdad? Fujimori luego decide retornar al sistema financiero internacional. ¿Te acuerdas que Alan García había hecho que el Perú sea retirado del sistema financiero mundial? ¿Y cómo así, profe Alan García hizo eso? Porque había anunciado el pago de la deuda externa por un concepto de 10%, ¿no? Y el Fondo Monetario castigó al Perú durante 3 años, chicos. Y Fujimori, para regresar al sistema financiero, o sea, poder pedir préstamos de los bancos, poder también atraer inversiones, Fujimori viaja a Washington y con el Fondo Monetario y el gobierno de Estados Unidos decide aceptar dos medidas. El llamado Plan Brady es un plan para poder comprometerse al pago de la deuda externa en cuotas
para que sea más caro el pago. Tú sabes que cuando pagamos algo en deudas con cuotas sale más caro que pagarlo todo en junto, ¿no? Y también la carta de intención. La carta de intención era un programa que le había dado el Fondo Monetario Internacional a Fujimori para que pueda privatizar las empresas que no funcionaban en el Perú. ¿Ya? El Fondo Monetario le dijo a Fujimori, mira chino, vamos a invertir en tu país, ¿ya? Pero tú tienes que privatizar las empresas. Las empresas no sirven, dices, ¿no? Ya, si no sirven, véndemelas, yo te las compro. Y con esa plata que que te voy a dar por comprar tu empresa, tú con eso me pagas la deuda externa. Imagínate, ¿no? ¿Qué tal jugada el Fondo Monetario, no? Ahora, chicos, una cosita más también. Estados Unidos le dijo a Fujimori, mira Fujimori, nuestros satélites que están fuera de la Tierra han detectado que allá en la sierra del Perú hay muchos minerales, oro, plata, cobre. Queremos invertir en tu país. Ya sabemos dónde vamos a invertir. Ustedes saben, chicos, que hoy día todo es por sistema satelital. Las cosas se pueden saber por sistema satelital, ¿ya? Oye, ¿quieres la anterior? Ya, ok. Ahí está. Pero una cosita rápida, ¿verdad? Y el Fondo Monetario le dice a Fujimori, pero tienes que hacer Fujimori algo primero. Tienes que sacar de la sierra, a todos los terroristas que están en tu país. Tienes que acabar con el terrorismo, Fujimori. Si no, no vamos a poder invertir. ¿Ah? Si no, mis empresarios norteamericanos, país, tienes que acabar con el terrorismo. Pero tienes que hacerlo democráticamente. ¿Ya? El Fondo Monetario hablando de democracia, imagínate, chicos, ¿eh? Y Fujimori vuelve a Lima y se presenta ante el Congreso. Y el Congreso dice, mira, presidente Fujimori, privatice, pero que sean empresas que no sirven. Las que sirven, déjelas. Porque sirven, ¿sí o no, chicos? ¿Qué pasó? Fujimori comenzó a privatizar, chicos, empresas que sí servían, pero igual las privatiza sin reparo alguno. Mira, ahí están la privatización. ¿Está? En los años siguientes la privatización fue terriblemente enorme. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Y a pesar, chicos, a pesar que Fujimori comenzaba a privatizar, las empresas del Estado crecieron, mira. Las empresas del Estado no eran malas. Dice, desanuncio de privatización, empresas públicas se multiplican. Y Fujimori no estaba de acuerdo con esto. Y por ese motivo era importante ir eliminando a la oposición. Veamos una cifra económica, mira. Es evidente, chicos, es evidente, ¿verdad? Que Fujimori bajó la hiperinflación, ¿sí o no? Mira, ¿verdad? Con Fujimori se estabilizaron los precios. Y para que esto ocurra, ¿qué hizo Fujimori? ¿Te acuerdan, chicos? ¿Qué hizo Fujimori? Para que baje los precios que hizo. ¿Te acuerdas cómo se llama esa medida? La primera medida. El shock. Muy bien. ¿Tiene alguna implicancia así? El shock significa esto, chicos. La eliminación del control de precios. Del control de precios. ¿Sí? Y los subsidios también. Ahí está. Ahí está. Entonces hay que reconocer a Fujimori que el shock redujo la hiperinflación
pero con un gran costo. Tú sabes que todo cambio siempre requiere un costo, ¿no? Un sacrificio. ¿Quién se sacrificó para que el shock tenga éxito? La clase media, y por ello aumentó la pobreza en el Perú. Recuerden que en los 90 muchos peruanos iban del país porque sus sueldos no lo alcanzaban y sus ahorros, ¿te acuerdas? En indis se transformaban en soles. Imagínate, alguien había ahorrado durante 10 años 50 millones de indis. Ya ponle 100 millones de indis. Supuestamente era millonario, ¿no? Pero cuando hacían el cambio monetario, 100 millones de indis, ¿cuánto eran? 100 soles. 100 solcitos, chicos. 100 solcitos. Imagínate, ¿no? Por eso la clase media comenzó a decaer en los años 80. Ahí está. 1 millón de intis equivalía a un sol. 250.000 intis, un cuarto de millón de intis era 25 céntimos. Ahí está. ¿Correcto? El cambio monetario. Ahora bien, yo te decía hace un momento, Fujimori necesita, ¿qué hacer? Privatizar empresas, acabar con el terrorismo para que vengan inversiones. Muy bien, Fujimori va al Congreso y le dice, señores del Congreso, necesito que me den permiso para acabar con el terrorismo, para comenzar a privatizar. ¿Qué le responde el Congreso? Muy bien, Fujimori, hazlo. Privatiza, siempre que las empresas no funcionen. Fujimori acaba con el terrorismo, pero respetando derechos humanos. Si vas a chapar a un terruco, no lo mates. En, enjuícialo, mételo en la cárcel. Pero tienes que investigar que ese señor, que esa persona realmente no sea terruca. Ya no te dejes guiar por la apariencia, el comentario. Chicos, para Fujimori esa situación blanda significaba oposición. Y entonces Fujimori, ¿qué cosa prepara el 5 de abril? Ajá, ¿qué dice ahí? Disolver, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. Y se comienzan también a disolver otros elementos del Estado peruano. ¿Cuáles, por ejemplo? Aparte de la República, el Congreso, el Poder Judicial, se controla relativamente los medios de comunicación también. Y en ese mismo anuncio, chicos, Fujimori dice, ¿no? Y queremos y vamos a establecer un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Eso lo dijo en pleno mensaje a la nación. Chicos, pero esto de aquí, en otras palabras, ¿qué cosa es? Si tú gobiernas sin, si tú gobiernas sin Congreso, gobierno judicial, gobiernas prácticamente con todo el poder. ¿Eso cómo se llama? Una dictadura. ¿Ok? Es una dictadura. ¿Estamos? Ahí está. Ahora, profe, esa dictadura en el Perú, dentro del Perú, va a ser enfrentada, sí. Los sindicatos se enfrentaron a esa dictadura, pero fracasaron. Los congresistas de la época también se enfrentaron a esa dictadura, fracasaron. ¿Sí? Entonces, dentro del Perú no había una fuerza suficientemente grande para acabar con la dictadura de Fujimori. Profe, ¿y por qué, como dice acá el compañero, esto sí era un verdadero golpe de Estado? ¿Saben por qué, chicos? Porque esta dictadura estuvo respaldada por quién. ¿Quién respaldó el golpe de Fujimori? ¿Qué institución del Estado? Respaldada por las Fuerzas Armadas. Ajá, por eso como llaman algunos, si Fujimori dirige el golpe de Estado, ¿cómo llamamos a esta dictadura? Cívico, porque es un civil, pero aliado al ejército militar. Cívico militar.
¿Qué presidente peruano del siglo XX, de todos los presidentes que hemos visto, qué presidente peruano del siglo XX se aproxima mucho a este tipo de golpe de Estado? El único hasta ahora es Leguía, porque Leguía tuvo el apoyo no de la Fuerza Armada, que no existía, sino en ese tiempo era como un pequeño grupo de soldados que habían en la capital. Pero esta es una Fuerza Armada como institución. ¿Ya? Chicos, como te dije, y esto fue pregunta de Misión San Marcos, dentro del Perú no había oposición. Pero ¿quién se opone a esto? ¿Ah? La presión internacional. Esta dictadura, en el mes de, el golpe fue en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, durante esos meses fue rechazado por quién? Rechazada por la OEA, que garantiza los derechos humanos y el Estado democrático, y Estados Unidos. Claro, los gringos no querían que esto existiera, una dictadura. Profe, pero los gringos están de acuerdo con dictaduras, sí, pero en los años 70, en los años 90, Estados Unidos quiere que América Latina sea una
Hola, hola, ahora sí creo. Sí, ya puedo entrar. Ya, ahora sí, ¿me están escuchando? Ya está, ¿no? Sí, ya está, ya está. Ya, ahora sí. Sí, pues chicos, me habían hecho el disolver del audio, ya estamos nuevamente conectados, ¿ya? Justo estábamos hablando de la parte más potente del primer gobierno Fujimori. Vamos a retomar entonces. Ahí está. Ya, ya. Ahora sí, me escuchan normal, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Porque hay un momento que me muteé, me mutearon, no sé, me quedé por ahí, entonces no sé dónde quedé cortado. Les dije sobre el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Ahí me quedé con ustedes, creo. Es el nombre que Fujimori le da a su gobierno. Ah, ya, el gobierno, ajá, ah, ya, y ahora sí. Entonces, chicos, estábamos que tras el golpe, el gobierno de Estados Unidos y la OEA presionaron a Fujimori para convocar al Congreso Constituyente Democrático. ¿Ok? Obviamente este Congreso ya no era opositor al gobierno, era un Congreso mucho más flexible con Fujimori, y este Congreso estaba conformado por, primero, era una sola Cámara de congresistas. Fujimori aprovechó el cierre del Congreso para establecer el modelo unicameral del Congreso, que hasta ahora existe, ¿verdad? Con eso, chicos, ¿qué cosa desapareció? Desapareció la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Qué eran eso, profe? Ah, ya. La Cámara de Diputados estaba conformado por congresistas que eran los encargados de proponer leyes al Perú. Pero que antes que esas leyes se aprobaran, pasaban por el Senado, que estaba integrado por eh, congresistas expertos, muy expertos en materia jurídica. Así que ellos, es como por ejemplo tú, no sé, pues tú haces tu trabajo universitario y tu profesor especializado te revisa qué cosa está bien y qué está mal. Igual también era el Senado, eh, filtraba los proyectos de ley para que las leyes sean muy finas, muy técnicas, muy eficaces. O sea, obviamente tener una Cámara de Senadores y Diputados implicaba pues que haya un nivel alto en la política, no solo políticos, no técnicos. Había gente especializada en el Congreso. Si tú no eras abogado o tenías una carrera afín, no podías ser tu senador. Pero ahora con el Congreso unicameral, chicos, con todo respeto, no hay un requisito para ser congresista. Así que eso permite que al Congreso entren, con todo respeto, gente que no está vinculado al tema de ley, ¿no? De repente personas mediáticas, personas que son, digámoslo así, figuras públicas de la televisión, probablemente entrevistadores, periodistas, ¿ya? Incluso no es raro ver en el año 95 que entran al Congreso vedettes, ¿sí? Entra al Congreso una vedette, la primera vedette de la historia del peruense congresista, la señora Susy Díaz. ¿Ven? A eso me refiero con Congreso unicameral. Fujimori quería un Congreso de tal forma que cualquier ley se apruebe rápidamente, ¿correcto? Ahí está. Bueno, y este Congreso termina elaborando la Constitución del año 93. Pero para que la Constitución sea aprobado, Fujimori convocó a un referéndum. Entonces, su aprobación fue mediante referéndum. En el referéndum se le pregunta a la gente
si está de acuerdo o no con la Constitución. O sea, tú marcas el sí o puedes marcar el no. Profe, ¿y cuál fue el resultado? 49% dijeron no a la Constitución y 51% dijo sí. Y eso fue para Fujimori una fuerte preocupación, mucha preocupación, porque chicos, si a la justa la Constitución está pasando piola, imagínate que cualquier otra obra que haga el gobierno no va a ser bien aceptado por la población. ¿Está bien? Y ahí está, ellos son los que elaboraron la Constitución del año 93. ¿Ya? Ellos son los autores de esta bendita Constitución que tenemos hoy. El que estamos viendo por un lado, él es Carlos Torres Lara, que ya falleció. Él es Jaime Ochiyama, que hoy está en prisión. Él es Víctor Joy White, que también está en prisión. Y este de acá, Carlos Bustamante, que también estuvo en prisión. Todos ellos, profe, ¿de qué se les acusó? Corrupción a finales de su gobierno. Ajá, exactamente, ¿correcto? En fin. Bien. Ahora, chicos, un detalle muy importante es que el gobierno, como dije, aprobó la... No se olviden eso, ¿eh? La votación estuvo bien reñida, mira. El sí a las justas superó al no. ¿Ya? Ahora bien, un detalle importante no quiero dejar de pasar es el siguiente. Déjame compartir una cosita por acá. Quiero agregar una hojita en blanco para explicarte un detalle importante. A ver, un ratito. Ahora sí. Ya. Como te decía hace un instante, Fujimori necesitaba que su aprobación siga creciendo. No estaba ocurriendo aquello. ¿Ya? No tenía un apoyo masivo de la población peruana. Entonces Fujimori desplegó, chicos, desplegó esta forma de gobernar, el neopopulismo. El neopopulismo. Es un estilo de gobierno donde en este caso el presidente, ¿ya? A ver, vamos a poner acá Fujimori, ¿eh? Donde el presidente Fujimori, ¿ya? Fujimori se acerca a la población más necesitada de los sectores. A ver, ¿qué sectores del Perú son muy necesitados? Sector E y sector E. ¿Está bien? Sector D y sector E. Y Fujimori va hacia sus asentamientos humanos en persona y les promete que ahí va a construir un comedor popular, ¿sí? Un vaso de leche. Va a construir un colegio y hasta una posta médica. ¿Y la gente qué opina? Fujimori fue el único presidente que llegó a mi cerro. Fujimori fue el único presidente que visitó mi asentamiento humano. ¿Ya? Claro, Fujimori hace esto con una condición. Yo te doy esto, querido pueblo, pero no te olvides de mí en las elecciones, por favor. Tienes que votar por mí en las elecciones. A eso se le conoce como el neopopulismo, ¿ya? Es una forma de gobierno, un estilo de gobierno, donde el político se acerca a la población más necesitada, ¿correcto? Para obviamente generar unos vínculos entre la población y el gobierno, unos vínculos clientelistas. A ver, te voy a escuchar. ¿Qué necesitas? Cuéntame. Presidente, queremos escaleras, queremos agua, queremos luz, presidente, queremos un colegio por acá. Muy bien, eso vendrá en un tiempo. Pero eso sí, tienen que votar por mí, por favor. ¿Correcto? Eso se llama una lealtad. Se van formando las lealtades electorales. Y la población no tiene reparos en decir, no importa si usted no postula a la presidencia, votaré por su hija. Y si no es por su hija,
votaré por su nieta. No importa si ella postula a Miss Perú, votaré por ella, con tal que lleve el apellido Fujimori. ¿Ok? Ahí está. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora, ¿de qué manera Fujimori manejó esto, chicos? A través de dos instituciones. ¿Qué instituciones utilizó Fujimori para ese fin? De crear lealtades. Uno se llamó el programa FONCODES, Fondo de Común de Desarrollo Social. Esta era una ayuda a los pequeños y microempresarios. ¿Está bien? Ahí está. Y dos, a través del llamado PRONA, el Programa Nacional de Alimentación. Esto para fomentar mayor presencia de vasos de leche para los niños y programas de comedores populares. ¿Correcto? Recuerde que el vaso de leche como popular no fue una creación de Fujimori. Eso ya viene de gobiernos anteriores. ¿Está bien? Por eso muchos comedores populares incluso pusieron su nombre de comedor. Por ejemplo, por ahí, de repente en tu barrio, no sé, escuchas comedor Keiko Fujimori o comedor, por ejemplo, Kenji Fujimori o comedor Alberto Fujimori. Eso es parte del clientelismo, ¿está bien? Que vamos a tener en el Perú. Ya, esto, Sebastián, se dio después de que Fujimori vio que el referéndum no fue tan contundente para aprobar la Constitución. Esto es para asegurar su presencia en el poder hasta el año 95. ¿De acuerdo? Listo. Ahora bien, chicos, mientras tanto, otro problema que Fujimori va a enfrentar es la derrota de los grupos terroristas. El 12 de noviembre de 1992, la Policía Nacional del Perú, la PNP, y el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, el famoso GEIN, integrado por agentes policiales, logran encontrar a Abimel Guzmán. Los miembros del GEIN son estos señores que vemos aquí, Marco Miyashiro y el capitán Benedicto Jiménez. Ellos fueron la cabeza para la captura de Abimel Guzmán el 12 de septiembre de 1922. ¿De acuerdo? Ahora, profe, y mientras tanto Fujimori, ¿dónde estaba? Estaba con Kenji en la selva pescando. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Montesinos, que era el asesor? Él tenía un asesor presidencial, Montesinos, estaba de juerga con sus amigas. Si ustedes ven el video de la captura de Guzmán, no sale Fujimori. Él debió salir en el video, según Fujimori, y se molestó tanto con el GEIN que le dijo, ¿cómo es posible que hayan entrado a la casa del terrorista y no me hayan llamado? Fujimori se molestó. Y por eso que el video él no sale. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque Fujimori le daba más fe a otra estrategia que él tenía. ¿Cuál era su estrategia? La estrategia de Fujimori fue esta de acá. Uno, crear comités de autodefensa, es decir, darle armamento a los campesinos para que peleen contra Sendero. Crear también jueces sin rostro, es decir, cualquier sospechoso acusado de terrorista, era sentenciado a 25 años de prisión, sin ser terrorista. Imagínate, ¿no? En ese tiempo, chicos, si tú tenías un enemigo en tu barrio, tú le decías terruco. La Fuerza Armada lo atrapaba y lo sentenciaba a 25 años. Por eso, chicos, y esas personas obviamente sufren y sufrieron, incluso muchos murieron en prisión. Por eso no es algo tan simple utilizar la palabra terrorismo. A veces cuando escuchamos que cualquier persona usa la palabra terrorismo así sin ningún reparo,
peca de ignorancia realmente, ¿no? O sea, no ha comprendido lo que realmente en los 90 significó ser terrorista, inocentemente, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, no, utilizar la palabra terruco no es un juego, ¿no? Tiene un contenido, una connotación humana y social muy fuerte, ¿no? ¿Ok? Bien, también creo destacamentos paramilitares como el Grupo Colina, el cual va a reemprender dos acciones sin éxito alguno. Uno, la famosa matanza en Barrios Altos, y otro, la matanza en La Cantuta, la Universidad La Cantuta. ¿Ya? Ahí están, ¿verdad? Profe, ¿qué pasó en Barrios Altos? Bueno, dicen que en una casita de Barrios Altos, chicos, que está acá en el cercado de Lima, al costadito de la Plaza Italia, a unas cuantas casitas cerca, se estaba dando una pollada, dice, ¿no? Donde pasaron el dato que ahí habían terrucos. Bueno, primero que no habían terrucos en realidad, ya está demostrado. Y dos, entró este comando paramilitar del Grupo Colina, chicos, bajó de la camioneta, ya entró a la fiesta, chicos, lanzó disparos con silenciadores para que nadie escuche alrededor de los vecinos. Las personas se tiraron al piso, los paramilitares, Grupo Colina aumentó el sonido de la música, o sea, de la apoyada, ¿no? Y comenzó a disparar, ¿no? Por la espalda a los supuestamente terroristas, ¿no? Y cuando aparece un niño, porque su papá gritó, hay un niño de 7 años que aparece y ve a los que están matando a su papá. El niño corre y uno de ellos termina disparándole al niño en la cabeza. ¡Pa, pa! Los del Grupo Colina subieron a la camioneta y se fueron tranquilamente a su sede que está en Surco, el famoso Pentagonito. Ahí estaban ellos. A la profe, qué fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Eh? Luego, chicos, los senderistas deciden responder esta acción con un atentado a un banco en Miraflores, el Banco de Crédito. Y entonces llevan hacia el Banco de Crédito un camión realmente de pura dinamita, y no sabemos si es para su mala suerte o su error, pero la camioneta se malogra en pleno camino y se detiene en un edificio en Miraflores, de la calle Tarata, y el camión revienta. Y el edificio de Tarata en Miraflores destruido de pies a cabeza. Mucha gente murió ahí. Y los miraflorinos, chicos, en una, hay videos de la época que decían, ¿no? Le preguntan, pues, a un vecino que estaba asustado, nunca Miraflores sufrió un atentado así, nunca, pues, ¿no? Y un miraflorino dice, ¿no? Al periodista, señor, ¿qué pasó? Díganos su testimonio. Y el miraflorino todo molesto dice, quiero que maten a todos los terroristas. Quiero que maten a todos. Que los maten a todos. Que vayan a esos cerros de Lima, y maten a todos los terroristas. Porque en esos años, chicos, la opinión pública creía que la gente del cerro era senderista porque era pobre. Obviamente, la ignorancia, sí, pero quiero que entiendas que estábamos en un conflicto armado. Esto parecía una guerra, ¿se dan cuenta? Y entonces, chicos, algunos señalan que estos supuestos personajes que hicieron el atentado en Miraflores se escondieron en la Universidad La Cantuta. Ese era un rumor que llegó al Grupo Colina. Y entonces el Grupo Colina va a la Universidad La Cantuta, captura a 9 estudiantes y un profesor, y los llevan a Cieneguilla, que es un lugar descampado, y los aniquilan.
hacen un hueco, los entierran a todos y los desaparecieron. ¿Ya? Profe, ¿y realmente eran terroristas los estudiantes de la Cantuta? 25 años más tarde, chicos, se hizo el juicio a Fujimori en el gobierno de Toledo. Y los jueces determinaron que tanto los de la Cantuta y Barros Altos eran personas inocentes. Tal vez simpatizaban, pero eso no justificaba que se los aniquile según el Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto es un claro ejemplo de que, chicos, de violación contra derechos humanos, ¿verdad? Así de fuerte era el Perú en aquellos años, chicos. Muy, pero muy fuerte. ¿Ya? Era la época del miedo, ¿no? Sí, época de miedo. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llama finalmente esta estrategia que hacía el Grupo Colina? Se llamaba terror contra el terror. Si tú matas a los peruanos, yo también te mato, Sendero Luminoso. Terror contra terror. ¿Ya? Esa era la estrategia, no se olviden, de Fujimori, ¿de acuerdo? Distinta a la que planteaba la policía, que era utilizar servicio de inteligencia, hasta llegar a la cabecilla de Sendero, que era Guzmán. Chicos, una vez que Guzmán fue intervenido, ¿qué pasó con Sendero Luminoso? ¿Desapareció del Perú? No. Si bien es cierto, fue derrotado Sendero Luminoso en el 92, pero los senderistas continuaron peleando. ¿Hasta qué año? Continuaron luchando hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Profe, ¿y en dónde? Ya no en Lima. En Lima, Sendero no era muy bien recibido por las barriadas de Lima. Los conos no querían a Sendero. Las universidades tampoco querían a Sendero. Menos en la sierra, las rondas campesinas habían derrotado a Sendero. Así que Sendero, ¿a dónde va a refugiarse? Mira, ya se lo pregunta Misión San Marcos. En el valle del Guayaga. ¿Dónde está eso, profe? En el departamento de San Martín. ¿Quién está ahí, chicos? Está el narcotráfico. ¿Han escuchado? Los narcotraficantes y los senderistas forman una alianza en el Valle del Guayaga. ¿Ya? Hasta el año 2000, en el que fue capturado el último líder de Sendero Luminoso. Ahí termina la época del terrorismo, en el año 2000. Por eso Fujimori no acabó totalmente con el terrorismo, como se dan cuenta, esto continuó hasta el año 2000. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, chicos, dos razones va a tener Fujimori para postular al año 95. Uno, la gente lo recordaba por haber acabado con la hiperinflación. Bravo, Fujimori, lo máximo. Y dos, Fujimori eh, se arrogó, o sea, como dice, tomó el triunfo de la Policía Nacional como si fuera su triunfo con respecto a la captura de Aimel Guzmán. Fujimori comenzó a crear toda una historia sobre que ellos habían acabado con el terrorismo. Y para que esto sea creído, el gobierno tomó en el Ministerio de Educación los libros del Colegio del Estado, los libros de la parte de historia de los colegios del Estado, chicos. Había pues un capítulo referente a esto, ¿no? Donde se ponía que Fujimori acabó con el terrorismo. Pero ya para el año 2001 se comenzó a investigar más y los libros del Colegio del Estado ya tienen otra perspectiva sobre el tema de Fujimori con el terrorismo. Entonces, en resumen, la victoria contra la hiperinflación y la reta Sendero permitieron a Fujimori postular al año 95. ¿Sí? ¿Contra quién se enfrentó, profe? Fujimori terminó venciendo, ¿ya? Venció a Javier Pérez de Cuellar. Profe, ¿quién era él? Él era el ex secretario general
de la ONU, un hombre muy conocido a nivel mundial, pero lastimosamente acá no se le conocía, ¿ya? Y Fujimori terminó ganando las elecciones con otra agrupación política llamada Cambio 90, Nueva Mayoría. Algunos señalan, chicos, que Fujimori no debió postular para el año 95, pero parece que el tío Fujimori, lleno con las ganas de poder, querer más poder, postula en el 95, donde se va a comenzar a acentuar la corrupción. Justo cuando él iba a postular, chicos, estalla la guerra contra el Ecuador, la guerra del CENEPA, la guerra del CENEPA, que comenzó en enero y febrero, justamente meses antes de la campaña electoral. Y en la campaña electoral, pues chicos, del 95, Fujimori prometía ganar la guerra y darle, pues chicos, el triunfo para acrecentar nuestro orgullo nacional, ¿no? La guerra comenzó en el 95, se prolongó hasta el año 96 y de pronto, mira, en enero del 95 comienza y la guerra acaba, o sea, en enero, a febrero, y la guerra acaba en el mismo mes de febrero. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es esto? Una guerra comienza en enero y termina en febrero. ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, terminó rapidito. Los investigadores de este tema de la guerra del CENEPA plantean que Fujimori quiso crear esta guerra para comprar armamentos. Usted sabe que una forma de generar dinero en el Estado es comprando armamentos. Ahora, ese dinero que Fujimori usó para comprar armamentos, ¿para qué los utilizó al fin y al cabo? Para comenzar a cobrar o comprar, perdón, los medios de comunicación y también para comprar algunos congresistas. Con el pasar de los años, Fujimori se va quedando sin apoyo en el Congreso y entonces era importante comprar congresistas para que respalden a su gobierno muchos años más. ¿Correcto? A través del Acta de Brasilia, el Perú cede a Ecuador 1 kilómetro cuadrado, el cual se le llama Tiwinsa. De esta manera, chicos, ¿después de cuánto? A ver, chicos, mira, el problema con Ecuador surgió en 1830. Imagínate, de 1830 al año 98, estamos hablando después de 158 años, la frontera se cierra con Ecuador. La frontera queda cerrada. Mira. Ahí está. Y con eso también se pone fin, chicos, a una ley que desde la época de Piérola obligaba a los jóvenes a hacer su servicio militar obligatorio. ¿Sí? ¿Han escuchado, chicos? En los 90 en el Perú, los jóvenes de tu edad hacían servicio militar obligatorio. ¿Sí? ¿Cómo era la jugada, profe? Tú para tener tu documento de identidad, en ese tiempo se llamaba libreta militar, tú primero tenías que ir al cuartel, porque te tenían que dar tu libreta militar. Con esa libreta militar podías canjear tu libreta electoral o DNI. Y cuando ibas al cuartel, supuestamente para que te den tu libreta militar, ahí te enganchaban, ahí te atrapaban. Y el que no tenía libreta militar, digo, no podía tener documento de identidad. Y si no tenías documento de identidad en los 90, eras catalogado como senderista probablemente. Así que todos tenían que ir al cuartel a sacar su libreta militar. Y terminado la guerra, se elimina el servicio militar obligatorio que venía desde los tiempos de Nicolás de Piérola, imagínate, ¿no? Así era la cosa en los 90, ¿ya? Muy bien. En el año 96, chicos, un grupo de merretistas toma la embajada de Japón y captura a más de 500 personas.
Eso fue la toma de la embajada de Japón. Dentro de esos rehenes, ¿quiénes estaban? Alejandro Toledo, el expresidente Sagasti, y habían varios políticos conocidos. Y en el año 97, casi un año después, o casi 4 meses después, se aplica la operación Chavín de Wanda. Y los emerretistas terminan siendo aniquilados. ¿Ya? Así es, chicos. Entonces, fue un triunfo para el gobierno de Fujimori. Obviamente, los emerretistas también fueron aniquilados. Profe, pero no era que así sean terrucos y todo, habían derechos humanos en el Perú. Chicos, ya no. Porque en esos años, el gobierno de Fujimori que había hecho, había roto con el pacto de San José de Costa Rica. ¿Han escuchado eso? Ese pacto de San José, ¿qué cosa defiende? Los derechos humanos en América. Y con Fujimori, el Perú se retira del pacto de San José. Por eso que se podía aplicar la pena de muerte. ¿Ya? Y se podía, por tanto, sobrepasar los derechos humanos. Profe, ¿y por qué todo lo que está pasando no era llevado a juicio, profe? Como te digo, con la plata que se terminó utilizando para comprar armamento, se canalizó más bien para la compra de congresistas, ¿ya? La compra también de miembros del Poder Judicial. Incluso para que la prensa no investigue, se también empezaban a comprar a los dueños de los canales y medios de comunicación. Por ahí uno que otro periodista, chicos, no fue comprado por Fujimori. Probablemente uno de ellos era César Hildebrand. Recuerdo que él tenía en esos años un periódico llamado Liberación. Liberación, es el único periodo alternativo porque el diario de la República, el Comercio, etcétera, estaban apoyando al gobierno. ¿Sí? Así es, Miss. Luego algunos rehenes de la operación Chavín de Waldar afirmaron que los emergentistas se habían rendido. Sacaron, mira, tú ves en la cara del emergentista tiene un pañuelo blanco y rojo, ¿no? Los emergentistas sacaron el pañuelo, lo levantaron, me rindo, pero la Fuerza Armada terminó aniquilándolos, ¿no? Los mató. Según la ONU, cuando un enemigo se rinde, la orden no es matarlo, sino llevarlo a un juicio, como pasó con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Asesinos y todo, pero se le iba a juicio, ¿no? Los juicios de Nuremberg. También debían llevarse a juicio los marretistas, pero como dije, eh, la operación Chavín de Guantar era una operación que sobrepasaba los derechos humanos y por ello es justificado porque el Perú se había retirado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está bien? Bueno, chicos, la otra parte del gobierno que tiene que ver con la corrupción que va creciendo, la compra de medios de comunicación, la crisis económica que va a vivir el Perú también, la marcha de los cuatro suyos, todo eso vamos a verlo en unos minutos. Mientras tanto, hacemos una pausa, ¿te parece? De unos 5 minutos para luego entrar con la etapa final, ¿sí? ¿Listo? Entonces volvemos en 5 minutitos, por favor.
Ya, bien chicos, vamos con la segunda y última parte. ¿Me escuchan, no? ¿Normal? ¿Me escuchan normal? Hola, hola. Sí, genial, gracias, gracias. Vamos con la última. Ya, a ver, ahí va. Vamos ahora a presentar, chicos, a presentar las causas. A ver, aquí, ya, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Entonces, vamos a presentar ahora las causas de el- los índices de corrupción que van creciendo en el gobierno en los años 90. Ya, a ver. Ya. Entonces comenzamos por aquí con la, la red de corrupción, ¿sí? La red de corrupción que se va tejiendo en el segundo gobierno de Fujimori, ¿no? La corrupción o la red de corrupción, como querramos llamar. Ahí va. Haya aparecido, pues chicos, en 95, 97, ya desde el comienzo del gobierno, chicos, la corrupción acompañó a Fujimori. Por ejemplo, en el 90, donde están relacionados los hermanos de Alberto Fujimori, Pedro Fujimori y Juana Fujimori. ¿Qué había pasado? Japón había enviado al Perú ayuda económica, ¿no? Ropa para los niños, las niñas, las madres, ¿no? Que estábamos pasando los efectos del Fukichok. Entonces el gobierno, ¿qué hizo con la ropa? En lugar de darle pues a los peruanos más necesitados, los hermanos de Fujimori que se encargaron de esas donaciones, lo utilizaron para que ellos, uno, lo revendan, lo revendan en algunas tiendas en el Perú, como si fuera ropa de segunda mano, pero todo ese billete al final cayó en manos de los hermanos de Fujimori. Eso va a ser considerado un primer caso de corrupción evidente, denominado como el caso de la donación de ropas de Japón. ¿Ya? Pero también la corrupción, como recalco, eh, tenía una finalidad. La finalidad era el control de todas las instituciones del Estado, ¿ya? El controlar las instituciones del Estado. No necesariamente cuando uno dice corrupción, profe Fujimori robó, robó. Es lo más simplista que uno puede representar cuando escucha la palabra corrupción. Pero Fujimori fue más allá de robar, ¿ya? Fujimori terminó debilitando las instituciones del Estado peruano, ¿ya? Comprando autoridades, no solamente civiles, sino también militares, ¿ya? O sea, estamos hablando de instituciones como no solo las Fuerzas Armadas, también el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral también. Obviamente, ¿cómo se controlaba estas instituciones? Mediante el soborno, mediante el soborno, el chantaje. Fujimori, o en todo caso grababa, Montesinos grababa videos en la sala del Servicio Nacional de Inteligencia
para que el día que caiga el gobierno o sea acusado de un delito o de un caso, Montesinos le diga a ese juez, a ese ministro, mira, tú no vas a hablar, porque si hablas, caigo yo y caes tú y caemos todos. Recuerda que el presidente Fujimori te está observando. Tengo un video y tú no sabes dónde está. ¿En serio, profe? Chicos, así es. Y por eso no solamente fueron chantajeados ministros y Fuerzas Armadas, sino también hasta personas mediáticas de la televisión. El caso más recordado también es el caso de la conductora de televisión Gisela Valcárcel. En 1993, ¿ya? Gisela Valcárcel tenía un problema terrible con una expareja de las tantas que tuvo. Esta pareja iba a publicar un libro, bueno, si se llama libro, una confesión realmente, que se llamaba La Ceñito. Y ahí pues el señor, su expareja, iba a hablar todas las cosas, no solamente buenas, ya sabes que en una confesión está todo, ¿no? Sí, sin pelos en la lengua. Y por supuesto, eso iba a desprestigiar a la que en ese momento era la conductora más de mayor rating en todo el Perú. ¿Está bien? Así que ella va a la sala del Servicio Nacional de Inteligencia, conversa con Montesinos, le dice, doctor, le da un beso en la mejilla, parece que había una confianza, no dice, doctor, por favor, quiero que haga esto, que ese libro no salga. Ah, no te preocupes, no te preocupes, mañana ya no sale. Efectivamente, chicos, en ni un kiosco de Lima y del Perú se encontraba revista alguna que hablaba de esa confesión. Y ese favor, chicos, Gisela lo pagó de otras formas. No, no es lo que piensas. No lo pagó hablando bien del gobierno, ¿ok? Y así es como se iba tejiendo la relación, ¿entienden? Y así, y mucho, ¿ya? Así es. Entonces la corrupción es un caso muy importante para entender por qué Fujimori termina gobernando años más tarde. Otro aspecto también, chicos, otro aspecto también muy importante que hay que considerar, termina siendo el tema de la reelección presidencial. ¿Cómo Fujimori se terminó religiendo permanentemente? Una ley en 1996 se llamó la Ley de Interpretación Auténtica, defendida por la congresista de esa época, Marta Chávez, que aún sigue vigente en la política, que permitió justamente eh, la segunda reelección de Fujimori para el año 2000. Para el año 2000. Bien, ahí está. Bien. Y para 1994, perdón, 97, 98, comienza la crisis del régimen de Fujimori. ¿Por qué comienza la crisis del Fujimorato, así llamado también? Uno, chicos, es porque a nivel mundial hay una crisis económica, la crisis de 1997. Muchas economías asiáticas que compraban materias primas al Perú están comenzando a entrar en recesión. Entonces, si el Perú no exporta materia prima, no se puede generar empleo y por tanto aumenta la tasa de desempleo y la informalidad. Número dos, hay un fenómeno que afecta al país en 1997, el fenómeno del niño, que estuvo en su momento más alto. Esta es
el mega niño llamaban algunos. Y el tercer problema que afronta en ese tiempo en el Perú, como recalcamos, es el aumento de la recesión. No había empleo, era muy difícil conseguir chamba después de que uno salía de la universidad. Era bien tranca, ¿ya? Y peor aún, con lo poco que había, la gente terminaba en altos niveles de informalidad. Entonces, la crisis del gobierno también terminaba aumentando. Para enfrentar esta crisis, ¿qué hizo el gobierno? Utilizó como primera medida la compra de los medios de comunicación. O sea, no es que Fujimori compraba todo el local, los programas de televisión, no me refiero a eso. Lo que me estoy refiriendo es que Fujimori compraba a los directivos de los canales y de la prensa escrita para que ellos elaboren noticias e información con contenidos, uno, altamente chabacanos, con un lenguaje subestándar muy fuerte y con psicosociales, ¿ya? Psicosociales que distraigan a la población o lo dejen absorta. Ejemplo, vamos a ver los famosos titulares, mira. Muere por pose de la esclava. Mira ese titular, chicos. ¿Qué te parece? Virgen anuncia que el Perú es el siguiente. En esos años, chicos, como estábamos entrando al año 2000, la gente pues asumía que era el año del fin del mundo, ¿ya? Gringa jugadora besa a Toledo solo para fotos. Y acá dice, Urraca se tira al suelo, se refiere a Magali Medina. Ella estaba para ese tiempo. Y acá viene un detalle muy especial. Chancho Andrade. ¿A quién se refiere Chancho Andrade? Se refiere en ese tiempo al alcalde de Lima, el señor Alberto Andrade. ¿Ya? Quien pues no tenía mucho apego con los sectores populares. Andrade había de alguna forma sacado del centro de Lima a muchos ambulantes. Alrededor del Palacio de Gobierno, chicos, había muchos ambulantes. Allí estaba antes Polvos Azules. Ustedes conocen Polvos Azules, hoy está en la Avenida Grau, pero antes estuvo en lo que llamamos hoy la Plaza Chabuca. Y el señor Andrade, entonces, había sido visto por los sectores populares como un enemigo, porque les estaba quitando su lugar de trabajo. Pero mire ese titular que dice, Andrade pide tanques de guerra para aplastar a las familias. O sea, como una forma de confrontar al señor Andrade con la población de Lima, porque el alcalde Andrade era futuro candidato presidencial para las elecciones del año 2000. Y algunos cuando hacían el sondeo, chicos, cuando hacían el sondeo, ponían a Andrade en primer lugar y abajo ponían a Fujimori, cuando hacían las encuestas, ¿no? Fujimori dijo, no, esto no puede ser así. Y Fujimori comenzó a comprar encuestadoras. Y cuando las encuestadoras sacaban resultados, Fujimori salía en primer lugar, Andrade salía en segundo lugar, y en tercer lugar salía Alejandro Toledo, a quien también lo criticaron duramente. Y para eso, Fujimori pone en la televisión a una conductora llamada Laura Bozzo, que tenía un programa en el Canal 5, que yo lo llegué a ver y era un programa bien chévere, pero cuando pasa al Canal 4, Laura Bozzo comienza a desvirtuar su trato periodístico, ¿no? Y obviamente desprestigia a Toledo cuando presenta ante las cámaras de televisión, pues chicos, a una niña que era la hija de Toledo que él no había firmado. Usted sabe que en el Perú
Al hombre se le puede perdonar muchas cosas de repente, ¿no? Pero cuando un hombre no reconoce a su hija o saca los pies del plato, las mujeres en general comienzan a demoler, peor aún si es una figura pública como Toledo, ¿no? O sea, en otras palabras, chicos, la compra de los medios apuntaba principalmente a desprestigiar a la oposición, ¿ok? Y no solamente, chicos, estaba Andrade y Toledo, también estaba el que ya falleció hace unos años atrás, el señor Castañeda Locio, que fue alcalde de Lima antes de estos dos alcaldes que tenemos el día de hoy, ¿no? El famoso, el puente que se desploma, ¿no? Y obviamente a Castañeda, que también era un candidato potencial para el 2000, lo terminan cuestionando fuertemente, ¿no? Así es. Entonces, ante eso, chicos, agreguemos a eso, como te decía, la crisis de los países asiáticos, llamado como la crisis de 1997, y el fenómeno del niño del 1997-98. Mira, inclusive ahí tenemos donde el mismo Fujimori va en persona, poniéndose las botas y hablando con la gente: no te preocupes, yo voy a levantar tu casa, te voy a poner una nueva carretera. Recuerda que eso se llama neopopulismo, ¿ya? Y esto, chicos, el fenómeno del niño provocó una fuerte migración hacia Lima. Y en esta migración, chicos, se produjo la última invasión del año 2000. ¿La invasión a dónde? Al Cerro Pachacútec, que está por Ventanilla. Fujimori permitió la entrega de títulos de propiedad para que luego ellos votaran por Fujimori. Recuerda que eso se llama clientelismo, ¿eh? Clientelismo, ¿no? Ahí está, exactamente. Ahí está nuestra compañera, nuestro compañero Nicolás dice: yo vivía por ahí. Así es. Algunos dicen, chicos, que esta es la formación de la última barriada que tenemos en Lima, ¿no? Del 2000 para adelante ya no hay barriadas, se comienzan a urbanizar más lo que antes llamábamos barriadas. ¿Está bien? Claro. Y así llegamos al tercer gobierno Fujimori, ¿correcto? Para eso Fujimori se presenta en las elecciones del año 2000, ya había aumentado la oposición contra su gobierno, y en el año 2000 se presenta Alberto Fujimori compitiendo con el señor Alejandro Toledo. ¿Quién ganó las elecciones? Alejandro Toledo. Profe, pero ahí dice Fujimori. Un momentito, espérate. A las 5 de la tarde salía el flash electoral en el canal 5, ¿no? Que era el canal más visto del Perú en ese tiempo. Decía, ¿no? Toledo, ganador de las elecciones presidenciales. Y la gente estaba contenta, ¿no? Porque era un nuevo cambio del país, etcétera. Pero a las 5:25 de la tarde, chicos, cambia el resultado. Fujimori sale elegido presidente del Perú. Profe, ¿qué había pasado? Obviamente la OMP estaba manejado por el gobierno Fujimori, termina favoreciendo al régimen. La OMP se había convertido en una de las tantas instituciones corruptas controladas por... Eso obviamente indignó a gran parte de la población peruana. La misma esposa de Fujimori, la esposa real, Susana Iguchi, abandonó al presidente Fujimori. Lo abandonó porque obviamente había muchas cosas que entre ellos terminaban siendo cuestionados. Fujimori tuvo que poner a su hija, la joven Keiko Fujimori, que vemos en la imagen, como primera dama de la nación. Y la indignación fue tan alta, chicos, que el 28 de julio del año 2000, trabajadores, sindicatos, obreros de la selva, sierra y costa, norte, centro y sur, del campo y la ciudad, obreros, estudiantes, amas de casa, comercios populares,
sanmarquinos, villarrealinos, de la UNAC, cantuteños, de la Universidad Católica, todos los estudiantes en su mayoría van al centro de Lima para evitar el tercer gobierno Fujimori. Eso, como se llamó, chicos, la marcha a los cuatro suyos. ¿Ya? Ahí, pues, déjame decirte que está tu profesor que te está hablando. Ya en ese tiempo ya era sanmarquino, y creo yo que por ahí también me vi con algunos profes que aquí están en Savia, en la marcha contra Fujimori. Objetivo de la marcha a los cuatro suyos: evitar el tercer gobierno Fujimori. ¿Tuvo éxito, profe? No, fracasó. Fracasó. No se logró. Entonces, en julio, Fujimori se proclamaba presidente por tercera vez en el Perú. ¿Ya? Sin embargo, en el mes de septiembre salió en la televisión pública un video del señor Montesinos, ¿te acuerdas? El que sobornaba a los políticos. Lo llamaron así, el primer Vladivideo. Este señor llamado Fernando Olivera compró por algunos centavos, pero unos soles dice, el video pues a un trabajador que hacía su, vamos a llamarlo así, actividad en el Servicio Nacional de Inteligencia, ¿no? Entonces en esos soportes que son los famosos VHS, el señor pues obviamente Olivera muestra, ojo, no es él quien logró pues, como dice, grabar a Montesinos, no, sino que lo que hace es simplemente presentar. No es que él era tampoco el líder de la oposición, pero era uno de los tantos. El famoso Vladivideo, donde se ve cómo el gobierno compra a los congresistas de la oposición, ¿ya? Ojo, en ese tiempo, estos congresistas que se pasaban a la oposición no eran outsiders, ¿ah? Sino qué nombre se le comenzó a llamar. Ahora continúa. Tránsfugas. Los tránsfugas, chicos. Los tránsfugas. Ajá. Y este es el primer tránsfuga. El señor Alberto Curi, congresista de la República, que le dice a Montesinos: doctor, estoy aquí listo para apoyar al presidente Fujimori. Ya mira, Montesinos le dice, no, mira, compadre, mira, acá está tu favor, ¿no? Le pone unos 20 fajos de dólares. Cada dólar era de $100. Y Curi le dice, pues, ya, doc, pero ¿no tendrá un poquito más? Mira que voy a hacer una obra social en el Callao, ¿no? Una niña se va a operar y voy a ayudarla, ¿no? Ella toma unos dólares más. Doc, ¿no tendrá un poquito más, tú sabes, ¿no? Unos gastos extras. Ya, toma unos, así nomás. ¿Ven? O sea, la plata de todos los peruanos, porque esa plata obviamente no era pues de Fujimori ni Montesinos, la plata de todos los peruanos de la privatización, la plata de la ONP, ¿no? De los jubilados, los abuelitos, ¿no? La plata de los que habían peleado en la guerra del CENEPA y no habían recibido pues su pensión vitalicia, ¿verdad? La plata pues de todos esos niños que supuestamente desde el extranjero venía dinero para que sean, digamos, beneficiados con una mejor calidad de vida, ¿no? Todo ese dinero, chicos, se usó para esto, ¿no? Claro, es obviamente un acto inmoral. Y así pues, chicos, el señor Montesinos estaba zanjando su propia tumba, ¿correcto? Al día siguiente, esto fue un terrible escándalo y obviamente Fujimori salió a hablar diciendo que esto es un montaje, ¿no? Tantas cosas se hacen con los videos. Obviamente para la época no, esto como montaje, pues chicos, ¿no? Bueno, en fin, lo cierto es, chicos, en este periodo el Congreso va a vacar a Fujimori por incapacidad moral, pero ese tema lo vamos a ver nosotros la próxima semana, cuando desarrollaremos el tema el gobierno de Paniagua, Alejandro Toledo y el informe de la verdad y reconciliación. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver nosotros la próxima semana. Bien, chicos, listo. Terminamos con este tema. Ahora vamos a pasar
con nuestras claves de la semana 19. No te olvides que este material lo voy a subir para ti, ¿ya? A ver, un toquecito. Voy a compartir acá el material para resolverlo. A ver, un toque. Acá vamos a descargar. Listo. Allá. Listo, listo. Ya tenemos acá el material. Ya, ahí va. Ahí va. Bien, chicos, vamos. Empezamos con la número 1. Ya, listo. Vamos con la pregunta número 1. En 1990, las elecciones generales tuvieron como ganador a Fujimori, quien venció a Vargas Llosa. Dichas elecciones tuvieron una peculiaridad histórica con relación a ¿qué era la primera vez que ocurría en 1990, chicos? ¿Qué era la primera vez que pasaba en la historia del Perú? Claro que los candidatos con mayor cantidad de votos en la primera vuelta pasaban a una segunda vuelta electoral. Muy bien. Entonces vamos por ahí. Uno dedito. ¿Está bien? Primera vez en el Perú. Número 2. Para los especialistas, Fujimori ganó gracias a varios factores. Entre ellos, Fujimori recibe el apoyo del APRA y la Izquierda Unida. A pesar de ello, en la percepción de los electores del 90, los partidos tradicionales, ¿cómo estaban los partidos tradicionales a inicio de los 90, chicos? La gente no le tenía mucha fe, ¿no? No le tenía mucha fe. Claro, entonces ellos estaban desprestigiados. Suena mejor. Profe, ¿y por qué no la D de dado? Los partidos no rechazaban en sí el programa neoliberal. Por lo menos el Fredemo, ¿te acuerdas del Fredemo? No rechazaba ello. Pero como dicen partidos tradicionales, no es que todos rechazaban el programa. Ni siquiera sabían que este programa se iba a aplicar del todo. ¿Ya? Estaban mayormente desprestigiados porque habían sido incapaces de sacar al Perú de la crisis. Número 3 por acá. En el gobierno Fujimori, dice también el ministro de Economía, Carlos Hurtado Miller, anunció el Fugichoc, que consistió en, ¿qué cosa significa el Fugichoc? Que los precios se liberen. Pero ¿cómo liberamos precios? Eliminando el control de precios. Muy bien, los precios suben y luego se van estabilizando. Así es, chicos. Listo, muy bien. Una duda, por favor, me la dices por acá, ¿ya? Número 4. El diseño de Fujimori tuvo varios acontecimientos impactantes. Determine el valor de verdad. En 1991 se inició el programa de privatizaciones. Respuesta verdadera. ¿Recuerdan la venta de Entel Perú para que se cree Movistar, ¿no? Telefónica del Perú. Se alcanzó la reinyección financiera mediante el Plan Blady, ¿sí? Negociar la deuda externa. Fueron intervenidas las universidades también, entre ellas San Marcos, ¿sí o no? En el 91 Fujimori entra a San Marcos y le interviene. ¿Hasta qué año, profe, San Marcos estuvo intervenida? Hasta el año 2000. 4. Se promovió la desnacionalización de la economía. ¿Qué significa eso? Que la economía ya no tiene tanto empresas públicas, sino empresas privadas. Eso se llama la desnacionalización de la economía. ¿Está bien? Todas son correctas, marcamos como clave BB. ¿Estamos?
Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Ahí vemos un tanque, bueno, un tanque en sí de guerra que está en las afueras del poder legislativo. El acontecimiento de mención fue respaldado por gran parte de las Fuerzas Armadas, ciertos sectores de la población. La consecuencia más difícil que afrontó el gobierno fue con respecto a que, recuerdan que internamente la oposición no era muy fuerte contra este golpe de Estado. La oposición era muy fuerte afuera, ¿te acuerdas? Y los la OEA. Por eso que ellos obligaron a Fujimori a convocar elecciones parlamentarias, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático, o sea, 5 deditos. Número 6. El gobierno de Fujimori afrontó una coyuntura muy similar a la que tuvo Bustamante y Belaúnde. ¿Te acuerdas cuál era esa coyuntura? El enfrentamiento del legislativo con el ejecutivo. Sin embargo, a diferencia de Belaúnde y Bustamante, el gobierno de Fujimori, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Fujimori a diferencia de Bustamante Rivero y Fernando Belaúnde? Claro, en lugar que le hagan un golpe de Estado a Fujimori, Fujimori termina haciendo el golpe de Estado, ¿no? Disolvió el Parlamento con el respaldo de la Fuerza Armada. Recuerden, chicos, que esa forma de gobierno fue entonces un autoritarismo con elementos democráticos. ¿Ok? Ahí está. Número 7. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una reforma laboral que significó, recuerda que la precarización del trabajo se impone en los 90. Por ejemplo, tu contrato, ya no hay contrato. Lo que hay es la emisión de recibos por honorarios, ¿no? O si no, te pagan después de 4 meses o 3 meses, como ocurre, por ejemplo, en Presa San Marcos, siendo San Marcos, ¿ah? Eso se llama como, chicos, la flexibilidad del trabajo. Claro, ¿no? Eso explica justamente el tema de las huelgas en la Presa Marcos. ¿Sí? Número 8. A inicios del segundo gobierno de Fujimori, este pretendió el continuismo neoliberal con su mayoría en el Congreso. En tal sentido, el Poder Legislativo y su bancada aprobó la ley de interpretación que le permitió esta ley a Fujimori. Si yo soy Fujimori en el 95, en el 2000 también me voy a presentar a la candidatura de presidente. Legalizar la tercera elección de Fujimori. Ajá. Número 9. Identifica qué alternativas corresponde al Perú de la década de los años 90. A ver, altos niveles de corrupción, ¿sí? Inflación, no en todos los 90, ¿no? Violencia, sí. Falla la A. La 2, no hay guerras externas permanentes. Esta palabra por eso falla. Políticas privatizadoras, sí, pero no que había bajado. Autoritarismo, corrupción y clientelismo, eso sí. Entonces sería solamente la número 4. ¿Sí? Enanito. Y vamos a la 10, chicos. La última pregunta. Ajá. Profe, ¿quién es la señorita que está ahí mostrando su cuerpo? Bueno, ella era una vedette. Profe, ¿usted cómo sabe? Es que, chicos, a cada rato nos ponían en la tele estas cosas. Y por inercia, pues obviamente queda grabado, ¿no? Ahora dice la pregunta. Observa la siguiente fuente
el 31 de enero del año 2000, la prensa escribió que usó Fujimori para fines políticos. En el titular podemos apreciar que hace referencia al alcalde de Lima, Alberto Andrade. A partir del titular de dicho diario, podemos afirmar categóricamente que, a ver, esta prensa denominada chicha, chicos, ¿cuál era la finalidad del gobierno? Era atacar a quién. Claro, esto de acá podría ser, pero el objetivo principal, mira, el año 2000, justo el año de las elecciones, era sacar del camino a todo opositor potencial que podía competir con Fujimori. ¿De qué manera? Desprestigiándolo, ¿no? A Andrade le decían, por ejemplo, chancho, a Toledo le decían cholo y a Castañeda le decían chabón. Términos como esos, ¿no? Así era en la época. Así es. Chicos, muy bien. Terminamos. Sí, dime, Miguel, ¿qué pasó? Ya, bueno, en todo caso, cualquier cosita, ya la próxima semana lo absolvemos. Listo, chicos, listo. Estamos viéndonos la próxima semana. Mucho gusto. Una excelente tarde. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Para que la próxima no nos hagan la disolución del sonido. Ya, nos vemos, chicos. Gracias.